Aparece siempre que se habla de nuevas construcciones y conexiones con Portugal. Sin embargo, no parece acabar de asentarse, al menos desde el lado español. Aún así, estos días ha habido novedades muy interesantes en la reapertura de la línea Huelva-Faro que te cuento en este vídeo. Desde Huelva se reclama con insistencia, incluso Sevilla, y ya no digamos desde el lado portugués. Sin embargo, siempre que se menciona la posible reapertura, o mejor dicho, reconstrucción de la línea entre Huelva y Faro, la conclusión siempre ha sido la misma: no está en planes, sobre todo desde el lado español, aunque desde Portugal siempre se ha reclamado con insistencia. Recientemente, el gobierno de Portugal ha vuelto a emitir un comunicado en el que hace un repaso de la situación del proyecto de alta velocidad entre España y el país luso, donde, como si fuera un broche de oro al informe, se vuelve a recordar que actualmente el gobierno del primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, tiene proyectadas y acordadas con España las conexiones por alta velocidad Lisboa-Madrid, Lisboa-Vigo y Faro-Huelva. Un extremo, el de esa tercera línea, que no cuadra sobre lo publicado y declarado hasta ahora. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estas afirmaciones desde el gobierno portugués han sorprendido en la zona de Huelva, pues a día de hoy, siempre que ha salido el tema de esa reconstrucción de la línea transfronteriza, se ha negado desde los gobiernos españoles. Una infraestructura cerrada en 1987, los años negros del ferrocarril en España, al cerrarse en poco tiempo muchas líneas en desuso o con poca demanda, y donde, a pesar de la insistencia desde Portugal, incluso en las diferentes cumbres entre ambos gobiernos, desde el español se ha postergado o directamente ni se ha mencionado. Es más, recientemente el ministro de Transportes Óscar Puente aseguraba que en estos momentos el país vecino no tiene interés en conectar Andalucía y el Algarve por alta velocidad, basándose en que no han construido todavía ni un kilómetro de alta velocidad y que sus prioridades comienzan por el norte. Un proyecto que recuerda mucho a la conexión entre Oporto, Vilarreal y Bragança en el norte luso con la frontera con España, en la comarca de Sanabria en Zamora, y donde desde el país vecino se quiere impulsar un estudio de viabilidad con vistas a poder realizarse en un horizonte de 2040 a 50. Esta sería la posible fecha, la década del 2040 con el 2050 como tope, en caso de ir aprobando los pasos previos necesarios para una nueva línea de alta velocidad entre Faro y Huelva, ciudad que ha visto como en pocos meses su proyecto de conexión a máximas prestaciones con Sevilla ha cogido impulso y donde se prevé un viaje de unos 26 minutos entre ambas ciudades una vez esté concluida esta nueva línea, tal y como hemos contado en varios vídeos del canal. Sin embargo, dados los plazos que suele haber en este tipo de conexiones y la complejidad de algunas infraestructuras necesarias, como el puente transfronterizo, solo sería factible una fecha tal si se empiezan a dar los primeros pasos y acuerdos entre países pronto y no se demoran más, en lo que empieza a ser un diálogo de sordos, ya que lo que un día aseguran desde Portugal, al siguiente se desmiente desde España y viceversa. Cabe destacar que recientemente desde Portugal se daba por terminada la electrificación entre Faro y Vilarreal de Santo Antonio, donde también está en ejecución la electrificación y modernización de la línea hacia el oeste desde la bifurcación de Túnez hasta Lagos, una declaración de intenciones para mejorar las conexiones en el extremo sur portugués y que tendría la guinda con esa futura conexión con Huelva que de momento no acaba de salir adelante. Aunque visto lo visto en otros proyectos del país, todo puede cambiar de un día para otro, por lo que estaremos atentos a posibles novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.